Muchas gracias por aceptar la charla que propuse para el día de hoy. Hoy voy a hablar básicamente sobre 4 cosas que para mí son imprescindibles para hacer programas interesantes, y más que interesantes, útiles, compañeros. ¿Sí? Y voy a hablar desde mi experiencia. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que decir es, pues, mi nombre es Juan Nicolás Tautiva, no soy programador, de profesión soy licenciado en idiomas, hice un cambio de carrera, soy controlador de tránsito aéreo acá en el aeropuerto Matecaña, entonces si han volado probablemente han estado bajo mi control, y me gusta la programación, siempre lo he tenido de hobby desde hace unos 3 años más o menos, ya le he dado como un poco más parejo, sin embargo desde hace un año por fin hizo clic todo el asunto y es lo que vengo a decirles el día de hoy, cómo fue que encontré ese clic y de pronto los que están empezando les pueda servir y los pueda guiar. Entonces voy a hablar sobre 4 cosas imprescindibles para hacer programas útiles e interesantes con Python. Después de aprender lo básico con Python, siempre yo llegué a preguntarme, y estoy seguro que no he sido el único, bueno, ¿y qué sigue? ¿Se lo he preguntado? ¿Quién se lo está preguntando? Bien. ¿Qué sigue? Entonces la respuesta que siempre recibía era, busque en Google, pero bueno, ¿qué busco en Google? Entonces yo decía, bueno, pues buscaba qué sigue, después de aprender Python, ¿qué hago? Y la respuesta pues realmente no llenó, o no era lo que yo esperaba. Entonces empecé a mirar reuniones como estas y han sido bastante útiles. Empecé a asistir a algunos eventos. Como les dije, soy licenciado en idiomas, entonces trabajo también en escuelas de aviación y todo lo relacionado con aviación, inglés. Y yo dije, bueno, si he enseñado todo esto, ¿por qué no puedo enseñar algo de lo poquito que sé de programación? De pronto algún novato también como yo asista a estos eventos y le pueda servir. Pues yo dije, vamos a apuntarlo. Y dije, de paso, comparto, conozco gente, le ayudo a alguien. Y bueno, sí, funcionó. El primero que fui fue a un bootcamp en la Universidad de los Andes, me aceptaron ahí, bastante interesante, pero los temas eran demasiado avanzados para mí. De todas formas aprendí cosas bastante interesantes, asistí a PyColombia en Medellín, ahí hice la primera charla. Luego, el mismo año le apunté a República Dominicana y me aceptaron, entonces me fui para Santo Domingo, pues bueno, chévere hablar allá, conocer gente. Seguí asistiendo a Meetups en Pereira, estuve en Guadalajara este año y me pregunté, ¿será que vale la pena ir a Bogotá? Para mi nivel, no me malinterpreten, para mi nivel valía la pena ir a Bogotá y la respuesta fue no. ¿Por qué? Porque de esos 5 que he asistido, los temas siempre son los mismos. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que sean malos temas, sino que para mi conocimiento, para mi nivel de programación, es demasiado. Aquí hay un resumen de lo que hablan en cada una de ellas. Inteligencia artificial, computer vision, deep learning, big data, data science. ¿Han asistido ustedes a alguno de los eventos de Python de las comunidades? ¿Sí? ¿Han hablado en alguno? Sí, Sergio lo vi en Medellín. ¿Sí? Muy bien, hablan de seguridad informática, todo lo de web, Git, bueno, y un montón de temas que pues no voy a parar en cada uno de ellos. Fintech, que me parece una cuestión bien interesante, Kubernetes, Docker, y eran unos temas. Yo me acuerdo que entré a uno en Medellín y hablaba de esto de Amazon, y dije, bueno, voy a meterme ahí a ver cómo funciona, pues qué es. Entré allá y la pregunta fue, ¿tiene instalado? Yo no sé qué, le dije, no. Ah, señor, me dijo la muchacha, no le va a servir nada lo que aprender acá. Yo, bueno, pues tampoco, pero me salí. Porque yo dije, no estoy aprendiendo nada acá y tampoco me motivan a ver qué es lo que es. Y no tengo ni idea de qué es. Y para el momento en el que estoy de programación, no lo he necesitado. Eventualmente lo necesitaré y aprenderé qué es. Entonces venía, recordé lo que decían los abuelos, oiga, antes de caminar hay que gatear. ¿Cierto? ¿Para qué yo voy a intentar programar que un computador analice imágenes y a duras penas puedo hacer que un computador hacer un programa útil, hacer que no sé, hacer algo que a mí me pueda servir, automatizar alguna tarea? Y tantísimos otros temas. Y el que sube como palma cae como coco, entonces yo dije, no, prefiero subir como palma. Y vistas de despacio que voy a llamar, no tengo afán en aprender a programar, esto lo hago de hobby, entonces yo dije, ¿para qué tengo afán? Y entonces seguía la pregunta, ¿qué sigue? Se supone que siga. Entonces en Google ya empecé por esa pregunta que todos hemos hecho, Beginner Project with Python, y incluye aquí cualquier lenguaje de programación que usted esté aprendiendo, y los temas siempre eran como los mismos, ¿no? Un simulador de texto, un simulador de dados,
Todos los hice con todos los colores, sabores. Últimamente ya he estado haciendo los mismos, pero con interfaz gráfica. Una calculadora que yo dije, ¿para qué hago una calculadora si ya tengo una? Y esta última, Rock, Papers and Scissors, que las hice de todas las formas, con dibujitos, bueno, con todo. Y apareció esta última. Y esta última fue la con la que empecé yo a hacer un generador de contraseñas. Ahora un momentico se los enseño, si me da el tiempo, se los enseño. Pero este generador de contraseñas fue como el que me hizo el clic ahí. Y entonces empieza el tema de las 4 cosas que yo he descubierto desde mi experiencia para hacer programas interesantes y útiles con Python. El primero, aprende a programar con Python. Y yo he asistido a muchas charlas en las que hablan de temas absolutamente avanzados de Python. Entonces la pregunta es, a nivel experto, y mi respuesta es no. No necesariamente usted tiene que aprender a hacer una clase. Después de 1 año y pedazo que he estado programando, estoy entendiendo para qué es útil una clase, ya la estoy empezando, todavía me toma del pelo, pero ya la estoy empezando a entender y a dominar, y yo digo, bueno, esto me sirve. Todavía hay cosas que no tengo ni idea para qué sirven, entonces eventualmente las necesitaré. Entonces lo suficientemente para pensar y solucionar problemas. Usualmente estos libros, programas en Udemy, en Treehouse, este Python Crash Course que es bastante interesante, fue suficiente para mí. Ya les voy a mostrar los programas que he hecho. Debo decir aquí 2 cosas. Primero, que no le estoy haciendo la competencia a Microsoft ni nada de eso, o sea, mis programas son absolutamente sencillos. Y 2, no estoy relacionado con ninguna de estas entidades, nadie me está pagando para promocionarlo. Y algo bien interesante es que conocí a un señor, ya les voy a mostrar el libro que el señor escribió, lo conocí y le pregunté, oiga, venga, ¿qué sigue? Ya aprendí a programar, ¿qué sigue? Y él me decía, bueno, muéstrame qué programas ha hecho. Yo no, pues he hecho el simulador de dados y todos esos. Me decía, se llama Luciano, me decía, no se vaya a leer mi libro todavía. Primero que todo empieza a escribir programas sencillos. Y me dio este truco, haga que el código funcione. No importa que sea feo. Y luego hágalo más eficiente. Entonces esa es mi máxima en este momento. El código es espantoso, pero funciona, ¿ya? Y estoy solucionando problemas que ya en un momento les comentaré de mi sobrino. Le estoy ahorrando aproximadamente 20 minutos por cada contrato. Ya les voy a hablar de eso. Libros para perfeccionar la programación con Python, pues ya por ejemplo el que nos comentó el compañero antes en la charla de antes, esos libros sirven para perfeccionar Python. Conocí al señor Luciano, excelente persona, que tiene este libro que habla sobre, no sé si ya lo leyeron, ¿alguien lo ha leído? No, es bastante interesante. Leí solamente el principio y dije, todavía no estoy listo para él, pero eventualmente estaré listo para él. Y bueno, aquí hay otro que es High Performance Python, que ya habla sobre tipos de cosas como que los programas se ejecuten más rápido y un montón de cosas. No lo he leído, pero bueno, entonces no es necesario ser un profesional en Python, simplemente que usted sepa solucionar y pensar y solucionar problemas. Segundo, aprenda a hacer una interfaz gráfica. Y para mí esto fue bien importante y me demoré un buen rato aprendiendo a hacer una interfaz gráfica. ¿Por qué? Porque hay 2 formas de utilizar un programa realmente. Una, que es con la línea de comandos, que es con la que todos empezamos, ¿cierto? Pero aquí, por ejemplo, puse un programa, sí, es una calculadora de tips, de propinas. Entonces se tiene que ingresar dato por dato. ¿Quiere cargar una propina, sí o no? Entonces tiene que indicar sí. ¿Cuánto es el porcentaje? Entre y luego le da el resultado. Sin embargo, ¿qué tan eficiente puede ser esto en un restaurante? Pues no. Entonces, exacto, en el momento de yo hacer un programa que a alguien le vaya a ser útil, pues yo tengo que hacérselo útil a esa persona. ¿Y cómo lo voy a hacer útil? Con una interfaz gráfica. Intenté escaparme al diseño de la interfaz gráfica, realmente pues no pude. Tarde o temprano yo tenía que hacer una interfaz gráfica para que la persona que utilizara mi programa pues lo pudiera hacer de una forma agradable. No estoy diciendo que los programas hechos con líneas de interfaz sean malos, ni mucho menos. Sin embargo, para los usuarios que yo aspiro a tener, que es mi sobrino, mi hermana, ¿sí? No aspiro a trabajar en una empresa de software. Así que yo aspiro a hacer programas pequeños y que a la gente les sirva. ¿Y por qué no? Venderlos. ¿Sí? Entonces una interfaz gráfica era impagable. Sobre las interfaces gráficas ya están librerías como Tkinter, que fue con la que yo empecé.
y este libro que está acá me sirvió bastante, es un cookbook que es bastante sencillo de seguir, pero con unas herramientas bastante potentes. Kiwi, que es otra librería para hacer interfaces gráficas que son un poco más agradables al usuario. Qt es muchísimo más agradable al usuario, sin embargo tiene una limitante muy grande, y es que si usted lo va a comercializar debe pagar una regalía, o no, regalía no es la palabra, una licencia a los diseñadores. Entonces, como yo dije, bueno, voy a diseñar algo y ¿por qué no venderlo? Entonces Qt estaba por fuera de la norma. Pilot, y hay muchísimas otras más. Herramientas para si usted va a diseñar una interfaz gráfica, entonces hay unos que se llaman GUI Makers, que simplemente arrastre el widget, el botón, arrastre esto y él automáticamente le genera el código. Finalmente para mí no fueron muy útiles, entonces empecé a aprender a diseñar la interfaz gráfica de cero. Page fue el que más utilicé hasta que ya no era práctico para mí. Me demoraba más configurándolo que realmente haciendo la interfaz. Si están interesados en diseño de interfaz gráfica, hay una charla, ahí está mi Git. También tengo una charla sobre clases, sobre programación orientada a objetos. Si a alguien le interesa, ahí está con los ejercicios, y por favor me contactan, no tienen ningún problema, con muchísimo gusto. Si puedo ayudarlos, con muchísimo gusto lo haré. Y esta, que es de interfaces gráficas, que también es como poner un botón, cómo conectar un botón con una función, que pues hay libros sobre eso, hay videos, yo hice una charla sobre eso y ahí quedó tanto los ejercicios como la presentación. Vamos con 2, Python e interfaces gráficas. La tercera, aprenda a manejar datos, y esta todavía me está pidiendo papeles a mí, porque para aprender a manejar datos, de acuerdo a mi forma de verlo, hay 3 formas de manejar datos. Una forma que son internas o locales, es decir, cuando yo asigno variables, hago operaciones internas y todo ese tipo de cosas. Para eso pues debo utilizar diccionarios, tuplas, listas y todas esas formas de manejar la información. Y aquí está, díganme ustedes qué tan mal quedó el generador de contraseñas. Ese fue el que yo hice. Funciona, el código es un desastre, pues no es tan spaghetti code, pero funciona, tiene errores, pero intenté agregarle cositas para hacerle algo de complejidad, ¿sí? De todas formas, cuando yo aprendí a hacer nació una necesidad adicional a la que no había visto, y es, oiga, ¿dónde voy a guardar todas las contraseñas que tengo? En promedio una persona tiene más o menos 10 contraseñas. ¿Alguien tiene menos de 10 contraseñas? ¿No? ¿Menos? Uy, ¿cómo haces? Muy bien. Entonces, generar datos, manejar internamente, asignaciones de variables, bueno, todo eso. Otra forma es guardar los datos, y para guardar los datos entonces ya podríamos hablar de bases de datos y de motores, ¿cierto? De gestores de bases de datos y de un lenguaje diferente al Python para poder manejar una base de datos, y sobre esto pues podríamos hacer una sola charla, pero no quiero aburrirlos ni nada de eso. Como les he dicho, yo no soy programador, así que tenía que buscar libros. No, de hecho, no encontré SQL para Loomis, pero encontré SQL fácil. Si alguien tiene problemas con bases de datos, este libro es bastante sencillo. Lo venden en la Panamericana y tiene un sitio web SQL fácil donde se puede hacer los ejercicios. Entonces no necesita usted realmente sino un navegador. Y utilicé esta herramienta que se llama SQLite Browser, que es una forma para visualizar las bases de datos. ¿Alguien está familiarizado con estas herramientas de pronto? ¿Sí? ¿Las utilizan? Entonces, yo me acuerdo cuando hice un curso en Treehouse, decía, bueno, vamos a manejar una base de datos. Yo decía, bueno, quiero ver una base de datos, ¿cómo es? Y el señor empezaba a hablar sobre sus bases de datos, inyectar información, sacar información. Y yo decía, bueno, yo quiero ver la base de datos. Este programa me permitió ver. Yo creo que tenemos tiempo, ¿sí? Sí. Vale, entonces voy a mostrarlo aquí rápidamente. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Perdón? Ah, ¿perdón? Open source. Sí, es open source, correcto, es open source. Es de código abierto. Es de código abierto, entonces se puede descargar y se puede manipular. Aquí yo tengo una base de datos de un programa que hice. Entonces, realmente es bien sencillo. Lo que tiene aquí es que yo puedo, obviamente, abrir una base de datos
Y esto era lo que yo quería ver, que pues no me lo mostraban en ningún sitio, que era ver la base de datos. Entonces yo aquí puedo ver aquí está una que se llama Notes y otra que se llama Passwords. Y entonces aquí yo he agregado absolutamente todo. Tiene un problema de seguridad gigantesco, y es que cualquier persona que tenga la base de datos pues puede ver las contraseñas. Pero pues igual yo dije, no voy a competir contra toda la gente que está haciendo generadores de contraseñas, yo lo que quiero es aprender, y entonces lo dejé ahí. Y una vez pregunté en un foro que necesitaba que me guiaran para encriptarlo, apareció una persona que le cobro $100. Este programa se llama SQLite. Igual yo puedo desde aquí ejecutar las sentencias, yo puedo ingresar información y hacer todo el CRUD de la base de datos, pues que no lo vamos a hacer aquí por cuestiones de tiempo, pero tengan presente la herramienta en el momento de que necesiten manejar bases de datos. ¿Dónde nos quedamos? Aquí. Otras formas ya serían archivos .csv, .txt, JSON y cualquier otra cantidad de formatos, que pues ya hay libros que yo utilicé y hay muchísimos más. RealPython es una muy buena página, un buen sitio web en el cual explican cómo se hacen bien interesantes. Pero bueno, entonces de las tres formas de aprender a manejar datos, segunda, guardarlos. ¿Cuál creen que puede ser la tercera forma de manejar datos? Ya los guardé, ya los modifiqué internamente, los guardé en una base de datos o en un archivo externo. ¿Cuál? Los envía, ¿sí? Y esta es el programa que hice, que es el generador de contraseñas. Es un administrador, no solamente las genera, no solamente tomé el primer programa, sino que ya dije, bueno, voy a tomar el primer programa y voy a guardar la información en una base de datos, y es este, no sé qué tan bien se vea. Ustedes critiquen, ¿lo comprarían? Sí, señor. ¿Cómo es el dato que dijo de la web? Realpython.com, creo que es Google, sí, RealPython. Es bastante interesante. Este es mi administrador de contraseñas. Yo puedo generarlas, guardarlas, modificarlas, editarlas, o eliminarlas, o eliminar toda la base de datos. ¿Sí? Muy bien. La tercera forma es exportarlo a otros formatos, y este fue uno de los primeros. Después de que yo hice los dos primeros ejercicios, empecé yo a decir, oiga, venga, yo tengo que programar para algo, esto me tiene que servir para algo. Entonces empecé a comentarle a mi hermana, y apareció mi sobrino que estudia, él trabaja en Chile, trabaja en negocios internacionales, y entonces yo le decía, oiga, ¿cómo le está yendo? ¿Usted tiene alguna necesidad informática que yo le pueda ayudar? No sé, para que yo programo. Y yo me salió con esta persona. Le digo, tío, yo estoy diseñando, me dijo él, diariamente tengo que hacer 70, aproximadamente entre 50 y 70 contratos diarios. Es un archivo en Word, y lo que yo tengo que hacer es copiar la información del cliente y pegarla en el formato de Word. Tengo que hacer lo mismo, y eran aproximadamente unos 12 datos, pero pues tenía que verificar que no quedara absolutamente nada por fuera. Y la parte más crítica que él me dijo era, tengo que pasar de números a letras. O sea, si escribe, por ejemplo, 1.000.000, tienen que ser números y en letras. Y él decía, me demoro muchísimo en eso. Entonces yo dije, bueno, este es el momento para exportar a datos. En ese caso estaba trabajando en Excel, ahorita estoy empezando a meterle la muelita pues a Excel. Y este libro me sirvió bastante, no sé si lo han visto. Es bastante útil, aunque ya se está empezando a quedar relegado, ¿no? He estado mirando Excel y ya entonces aparecen cosas deprecated, entonces ya son nuevos nombres, nuevas funciones, bueno, un montón de cosas. Ahí dejo el nombre, si a alguien le interesa, ahí está. Este fue el programa que le hice a mi sobrino. Simplemente es un programa que crea contratos, lo llamé Contract Maker, bastante original. Contract Maker, no sé si lo quieran ver en funcionamiento, pero pues básicamente aquí hay unos desplegables. Él debe ingresar aquí la información, y en esta parte, que ya fue cuando empecé a utilizar otras librerías hechas por otras personas. Ese fue mi primer, no, este no es, aquí está. Lo voy a ejecutar aquí, solamente no lo vamos a ver todo para no aburrirlos ni mucho menos. Es este el programa, ¿sí?
pues bastante sencillo. Él decía, tío, yo necesito algo que sea antitontos, o sea, algo que no necesite un manual, algo que mejor dicho, yo lo vea y tenga que llenar la información. Con este programa, él pasó de gastarse 20 minutos a gastarse 5 minutos, haciendo un solo contrato. Entonces yo dije, bueno, esto sirve, esto funciona. Claro, le ahorré 15 minutos por contrato, multiplíquelo por 70, él se estaba llevando trabajo a la casa. Ya con esto, incluso me dijo, yo necesito que el archivo me quede guardado con un nombre específico, que es el que me pide mi jefe, y yo le hago eso. Sí. No sabía cómo hacerlo. Ahora la pregunta es, ¿qué tan útil fue este programa? Para él fue bastante útil. La parte más interesante de esto es que yo ingreso los números. Yo ingreso los números acá. Fíjense en la de aquí abajo. Entonces yo ingreso, por ejemplo, 12.300 no sé qué. Y él automáticamente, el programa, le bota en letras. Él se estaba gastando bastante haciéndolo. Yo lo encontré, lo descargué, leí el manual y trum, este es el que necesito, y obviamente ingresó ahí. ¿Listo? Si él le da, por ejemplo, crear un contrato, le dice que no debe haber espacios en blanco porque pues no puede haber ningún error ni nada de eso. Sin embargo, aquí tiene un error gigantesco, y es que en los nombres pueden ir números y en donde deben ir letras pueden ir. Yo dije, bueno, eso después lo enfrento. Le dije, como es para mi sobrino nomás, pues yo dije, no hay problema. Sin embargo, y bien, algo interesante pasó con este programa. El jefe de él lo vio. El jefe de él vio ese programa y dijo, venga, ¿por qué no le comparte ese programa a toda la compañía? ¿Sí? Es una empresa que maneja datos en Chile. Y dije, bueno, oiga, esto puede ser de vender el programa. Pues entonces ya había una parte de soporte que yo pues no tenía ni la más remota idea, y dije, todavía no. Pero bueno, ese es mi programa. ¿Lo compraría? Pero no lo vendió. ¿Perdón? No lo vendió. No lo he vendido todavía, pero sé que el cliente todavía lo necesita por una sencilla razón. Siendo el dueño del negocio. Claro, pero por una sencilla razón. ¿Qué empresa se va a hacer un programa de estos? ¿Qué empresa? Monoco, por ejemplo, nuestro patrocinador. ¿Será que va a gastar energía y tiempo en hacer un programa tan pequeño? Buena pregunta. ¿Sí? Muy bien, entonces sigamos aquí para no demorarnos más. Díganme que sí lo comprarían, ¿Cómo? Muy bien. ¿Perdón? Que dada la necesidad, claro. Sí, claro. Y es lo interesante, ya vamos a hablar sobre eso, que esta fórmula de 4 pasos me ha servido para monetizar. No mucho, pero estoy vendiendo unos programitas. ¿Perdón? Y un poquito más. Muy bien, entonces una vez usted maneje Python, ¿cuál era el segundo? No, la interfaz gráfica. ¿Sí? Y una vez la interfaz gráfica, usted pueda manipular datos de cualquier forma, sea internos, en base de datos, en archivos TXT, o exportarlo a Excel, a PDF, pues yo ya estaba listo para hacer el siguiente paso, que era buscar clientes potenciales. Y cuando hablo de clientes, no necesariamente estaba buscando a alguien que me pagara, estaba buscando a alguien que tuviera alguna necesidad y que yo pudiera ayudarle. Y los he encontrado. Y estoy monetizando, no tanto como quisiera, pero para las dos cosas. Está bien. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciéndole a mis amigos, oiga, ¿usted tiene algún problema de esto? Mi jefe me dijo, oiga, sí, resulta que nosotros somos en Pereira, somos 27 controladores. Cada controlador tiene unos exámenes médicos de inglés y un montón de cosas que se van venciendo, y él tiene que estar pendiente de los 27 para que no se le vence, porque si se le vence no podemos sentarnos a trabajar. Entonces decía, yo necesito un programa que me diga cuándo se va a vencer el certificado médico de tal persona, cuándo se va a vencer tal, y eso son necesidades. Mi jefe no me va a pagar, pero eventualmente pero mirando más allá, hay gente que sí puede pagar por eso. ¿Sí? Son programas pequeños, pero los pueden pagar. No tan bien como uno quisiera. No, vale, dicen 8 millones la licencia, pues no, pero los pueden pagar. Mejorar procesos como el que hice con mi sobrino. Indudablemente le mejoré el proceso de 20 minutos a 5. Y él decía, me demoro es verificando que todo esté bien. Entonces ya después decía, para hacerlo más ágil, yo le mandaba una lista al cliente, por favor, diligéncieme todos estos datos en el correo electrónico, y decía, ya lo que sea, copiarte el correo y pegar en la interfaz. Entonces lo logró hacer más rápido. Y sistematizar procesos.
Con esas tres cosas, y empezando yo a buscar clientes, encontré a una amiga que me acompañó en el día de hoy, y entonces empecé yo a decirle, oiga, venga, dime, ¿usted tiene algún problema? Me dijo, sí, resulta que yo tengo que, ella trabaja en una empresa de lácteos, y entonces decía, yo necesito hacer un análisis de costos. ¿Sí? ¿Saben qué es un análisis de costos? Es saber cuánto vale hacer una unidad de algo. Entonces ellos trabajan con quesos, ellos compran al día 17.000 litros de queso y necesitan saber cuánto vale uno, cuánta leche, cuánto cuajo, cuánta sal, y entonces realmente es bien sencillo porque es suma, resta, multiplicación y división, pero cuando son tantas cantidades y tantos datos que hay que cruzar, ella se gastaba un día entero haciendo eso. Este fue el resultado, ¿sí? Le puse dibujitos para que viera. ¿Lo compraría? ¿Lo compraría? Bueno, ¿cómo? Sí, se ve la evolución. Incluso le pregunté, ¿usted quiere que lo guarde en una base de datos? No, yo solamente necesito que me entreguen unos resultados. Yo, listo, dígame qué quiere, cómo lo necesita, yo se lo doy. Estaba buscando clientes, ¿sí? Entonces aquí utilicé Python, una interfaz gráfica y manejo interno de datos, nada más. Este fue el programa, pues no lo voy a abrir aquí para no llenarlo de datos, pero básicamente cuando le da aquí crear, analizar los datos, genera este resultado, dos ventanas aquí, un notebook, en el cual dice cuánta leche se compró, cuántos quesos, cuántas bolsas, y aquí está el análisis de costo, cuánto costó hacer un kilo de queso, cuánta cantidad y cuánto costó. ¿Sí? Entonces ella pasó de gastarse un día entero a, ¿cuánto, Clau? 2 o 3 horas. Y lo que se gasta el tiempo, claro. Porque todavía me da un poquito de desconfianza. Muy bien. La próxima vez practicaré el cliente que trae. No, mentira. Es la segunda vez que lo utiliza, o sea, es el segundo mes que lo utiliza, y pues claro, ella dice, yo no me voy a confiar todavía. Sin embargo, en el primer mes la diferencia fueron ¿cuántos gramos? Fueron 25 gramos. 25 gramos. Una corrección normal en la calidad de la leche. Exacto. El tiempo que ella se gasta, las 2 horas se las gasta sumando cuánta leche compraron el día 1, cuánta leche el día 2, cuánta leche el día 3, el día 4, y lo mismo con el cuajo, con la sal. Ahí está la demora. Ella ingresa los datos y de aquí y automáticamente le entrega este resultado y estos otros resultados pues que no vamos a analizar. Aquí ella me decía, necesito verificar que el producido sea igual o menor a lo vendido. O sea, no podemos vender más del queso que se produjo. Si se hace eso, entonces hay un error y hay que hacer una modificación interna. Yo necesito que eso me alerte. No tome el pantallazo, pero aquí aparece rojo y dice error. Entonces ella automáticamente ve que hay un error. ¿Sirvió, Claudia? Sí, sí. Vale, gracias. Muy bien, este es mi programa. Sí, testigo directo. Y he estado preguntándome, ¿será que hay otras empresas de lácteos que lo necesiten? Y la respuesta que yo tengo es sí. Entonces ahora seré controlador, profesor, programador y vendedor de programas. Pero bueno. Además que ya hace un poquito de queso. Además que hace un poquito de queso, muy bien. Entonces, ¿cómo llegué a todo esto? Después de un año de programación, siguiendo mis 4 pasos, y para mí es la fórmula que me ha funcionado. Pero ya estoy dándome cuenta que me estoy quedando corto. No de tiempo, sino de, bueno, aquí. Estoy trabajando ya en otro programa que me encargaron. Entonces ya hay un pago un poco más interesante, en el cual voy a utilizar Python, una interfaz gráfica, para que el cliente pueda interactuar. Voy a manejar una base de datos, porque ya necesito entonces interactuar con unas fincas, y necesito interactuar con los propietarios de las fincas, y la característica, y si la finca está a tal distancia, y basado en eso entonces interactúo con mi interfaz gráfica y todo eso. Manejo interno de datos indudablemente, y finalmente voy a exportarlos a Excel. Ese es mi siguiente proyecto. Todavía estoy viendo cómo manejo Excel, no sé cómo hacerlo, pero el programa de Automating de Boring Stuff en Python, estoy seguro que ese es el que me va a solucionar ahí la vida. Tengo otros programas. Mi hermana hace no mucho abrió un negocio, y entonces me dijo, oiga, usted que maneja eso,
dígame, ¿dónde puedo comprar un programa que me maneje inventario que sea un punto de venta? Y empecé yo a investigar. ¿Han investigado ustedes cuánto puede costar un software de ese tipo? ¿De inventario? ¿De inventario? Más o menos. No recuerdo, pero sí, son costosos. Más, el que yo vi, los que yo vi, más de 2 millones de pesos. Un año, y ya para renovar, entonces decía, no, le damos garantía un año, y ya después de un año, entonces ya no. Decía mi hermano, iniciando un negocio, dice, yo no puedo pagar ese dinero. Además, es solo el inventario y el punto de venta. Pregunta, ¿qué necesitaría yo para hacer un programa que maneje inventarios? Necesitaría Python, necesitaría una interfaz gráfica porque mi hermana no la va a poner a interactuar con una pantalla negra. Necesitaría una base de datos y eventualmente si yo quisiera le daría un que guarde los datos, no sé, en Excel, en Word o en un PDF, bueno, qué sé yo. ¿Podría hacerlo en este momento? Claro. Y la pregunta entonces viene el cuento, ¿cuántos negocios pequeños que no pueden pagar un software tan grande podrían pagar por un software realmente pequeño? Pues no, que mi software no es profesional, ni mucho menos, ni aspiro pues que lo sea. Además que hay muchos de los programas de inventarios que hay en el mercado tienen como demasiadas más de lo que... Claro, que un negocio pequeño. Sí. Sí. Dentro de mi búsqueda de clientes, empecé yo a hablar entonces con mis compañeros de trabajo, ¿no? Venga, ¿usted qué necesita? Y hay una compañera que tiene unos restaurantes, 2 restaurantes, y yo le digo, oiga, ¿cómo maneja usted el punto de venta? Y la respuesta que me dio tiene mucho que ver con lo que me dijo mi hermana. Me dijo, yo tuve que, una compañera lo compró y pues lo compartimos. Ahora, ¿qué tan legal es eso? Dejemos la pregunta en el aire, pero decía, yo no puedo pagar un software tan costoso iniciando un negocio. ¿Sí? Esta empresa de lácteos, que es la que estoy trabajando, reportes mensuales para mi agricultura, un reporte que es espantoso, pero ahí voy trabajando. Trabajo en una escuela de aviación y he visto una necesidad que llenar un plan de vuelos bien complejo, bien enredado. Entonces yo digo, oiga, puedo diseñar un entrenador que los estudiantes puedan entrenarlo. Y a raíz de esto nació otra pregunta: ¿es Python suficiente? Entonces yo le mostré, yo tengo ahí un bosquejo ya de mi entrenador de plan de vuelo. Si lo quieren ver, pues lo podemos ver en un segundito, no sé si quieran. Pero entonces cuando les dije a mis estudiantes, les digo, oiga, venga, mire el programa, díganme qué le parece. Al fin y al cabo, pues ellos van a ser los clientes. Y entonces la respuesta es, mi profe, qué aburrido. Y ojo, porque yo necesito que mi cliente esté feliz. Entonces esas interfaces gráficas que me brinda Python, pues sí, son muy básicas, muy chéveres, pero hay un punto en el momento en el que si yo quiero trabajar en educación, ya yo necesito que sea arrastrada. Y Python es muy limitado en ese aspecto. Desconozco todavía de alguna librería que me permita arrastrar widgets en Python. Creo que no existe todavía. Entonces ya Python se me quedó corto para mi necesidad. WX y creo que Qt. Y Qt lo permite. Pero entonces aquí yo digo, bueno, yo no le voy a vender esto a mis estudiantes, yo se lo vendería a las escuelas de aviación. WX permitiría la licencia para vender. Exacto. Es el único y en ese sentido es el más robusto. El más robusto WX, sí, voy a mirar. Entonces la pregunta es, ¿Python es suficiente? Y la respuesta es no, hasta el momento sí ha sido, pero lo que sigue para mí no es todavía Computer Vision, no es perfeccionarme en Python, no es mi objetivo. Mi objetivo es hacer un programa útil y que sea útil y que alguien, usted lo necesita, yo se lo diseño. ¿Por qué? Porque me gusta hacerlo. ¿Sí? No aspiro a tener una empresa de software, o quién sabe. Entonces, ¿qué necesito para hacer mis siguientes programas? Una interfaz gráfica que sea más agradable. ¿Sí? Entonces he estado mirando Electron, no sé si han visto esa que trabaja con JavaScript. La he estado viendo, pero entonces necesito otro lenguaje. Python ya no me sirve, entonces estoy metiéndome en JavaScript y extraño mucho Python. Punto y coma al final, lo digo. Pero bueno, y manipular datos. Entonces yo digo, bueno, ya aprendí a manipular bases de datos con Python, que es lo mismo con JavaScript, pero pues hay que utilizar otro lenguaje, pero pues básicamente es lo mismo. Entonces, ¿tengo ganado algo de terreno? Sí, pero todavía me falta para lo que yo quiero. Entonces, en síntesis, desde mi experiencia, que me ha funcionado, 4 cosas imprescindibles para hacer programas útiles e interesantes. ¿Útiles para quiénes? Para las personas que me rodean. ¿Sí? No estoy haciendo un programa útil para
la empresa Alpina. No tengo el conocimiento ni el ¿qué será eso? Ni los contactos, valdría la pena decirlo. Pero sí para personas que me rodean y que tienen necesidades tecnológicas. Aprenda Python. A nivel experto, no es necesario. En el camino se irá perfeccionando. En este momento mis interfaces gráficas son hechas línea por línea. Pues ya estoy trabajando en una clase que me diseñe las interfaces gráficas, porque esos son archivos de 200 líneas solamente haciendo la interfaz gráfica. Eso no puede ser, ¿no? Que no lo vayan a ver porque se ríen de mí. Entonces, menos mal mis clientes no saben programar y no lo ven. Entonces digo, bueno, ya. Crear una interfaz gráfica, Python, WX, Pylets y muchísimas otras. Dominé el manejo de datos, tanto internos como externos, importantísimo. Y busque clientes potenciales, más que buscarlos que le paguen a uno, o bueno, si le pagan pues maravilloso, ¿no? Pero solucionar problemas. Y estoy seguro que si uno empieza a preguntarle no sé, a los de la oficina, bueno, de pronto los que trabajamos que tenemos algo de conocimiento de tecnología, pues no es muy importante, pero si uno empieza como a mirar los alrededores, la familia, los hermanos, los tíos, alguien necesita por ahí alguna cosa de oficina y es el momento ideal para hacer un programa útil con Python que no requiere mucho conocimiento ni mucha cuestión avanzada con Python. Esa es mi charla, ese es mi mensaje, esa es mi experiencia, espero que algo les haya servido.